Cierra los ojos. Respira profundamente. Imagina que cada palabra que escuchas es como una ola tranquila que va y viene, arrullando tus pensamientos. Deja que el peso del día se disuelva, como arena que se escapa entre tus dedos. Ahora, solo estás aquí, conmigo, en este viaje hacia un tiempo antiguo. Un mundo donde mito y realidad se confunden. Un mundo en el que los dioses caminaban invisibles entre los hombres, donde los ríos hablaban con su murmullo y el viento llevaba secretos de tiempos eternos. Quiero que imagines la tierra, no como la conoces ahora, sino como un vasto escenario sagrado. Arriba, en lo más alto, Zeus dominaba el cielo con sus rayos. Su mirada, severa e infinita, controlaba cada nube, cada tormenta. En las profundidades del mar, Poseidón agitaba las olas con su tridente, y cada rugido del océano era su voz resonando contra las costas. Pero bajo tus pies, muy, muy profundo, más allá de donde alcanzan las raíces de los árboles, más allá de donde se ocultan los tesoros de la tierra, había un reino diferente, un lugar silencioso, envuelto en sombras, eterno y frío, el reino de Hades. Allí no existía el amanecer. El tiempo no se medía en días ni en estaciones. Solo había un río tras otro, el Estigia, donde las almas juraban, el Leteo, que borraba la memoria, el Aqueronte, oscuro como la pena. Las almas cruzaban en un barco silencioso, guiadas por Caronte, un barquero que nunca descansaba. Y a las puertas, un guardián de 3 cabezas vigilaba, Cerbero, fiero e incansable. Ese era el mundo de Hades, un dios solitario, poderoso, temido, un dios que no buscaba guerras ni conquistas, sino que cargaba con el destino de todos los mortales, recibirlos en su reino cuando la vida se apagaba. Ahora, imagina lo opuesto. Sube conmigo a la superficie, a la luz del día. Piensa en un valle cubierto de flores, tan inmenso que el horizonte parece teñido de colores. Los pétalos vibran con el viento, las abejas zumban dulcemente, los pájaros llenan el cielo de cantos. Cada brisa trae aromas de néctar, de tierra húmeda, de vida. Ese era el mundo de Perséfone. Hija de Deméter, diosa de la cosecha, Perséfone no era solo una joven hermosa, era símbolo de pureza y alegría. Su risa era como un eco cristalino que hacía florecer los campos. Su presencia llenaba los días de calma, como si el tiempo mismo se detuviera para escucharla. Perséfone no conocía la oscuridad. Cada día recorría prados, recogía flores, jugaba con ninfas y dejaba que el sol acariciara su rostro. Su inocencia era como un escudo invisible. Nunca había sentido miedo, nunca había sentido la soledad. Pero los mitos siempre guardan un giro, una grieta en la calma, un instante en el que lo eterno se rompe. Imagina este momento. Es mediodía. El cielo es claro, el viento cálido. Perséfone se inclina para recoger un lirio blanco. Sus dedos suaves acarician el tallo. Su mirada brilla con dulzura, y justo entonces, el suelo bajo sus pies comienza a temblar. Un murmullo profundo, como un latido enterrado desde el inicio de los tiempos, resuena bajo la tierra. Los pájaros callan. El viento se detiene. El campo entero queda en un silencio inquietante. La joven se detiene confusa. Mira a su alrededor, pero no ve nada. Lo único que siente es una vibración creciente, como si la tierra misma quisiera hablarle. Y de pronto, una grieta se abre. Un sonido desgarrador, como el rugido de 1000 tormentas, parte el suelo. De aquel abismo surge un carruaje negro, cubierto de sombras, tirado por 4 caballos oscuros como la noche, que lanzan fuego por las narices. El aire se llena de cenizas, de un olor a hierro y roca quemada. Los cascos golpean con furia, y el estruendo retumba en todo el valle. Y en medio de esa visión aterradora, está él, Hades,
el dios de los muertos, el rey del inframundo. Su mirada se clava en Perséfone con una intensidad que atraviesa todo. Es una mirada fría, pero cargada de un deseo profundo, de una necesidad que ni él mismo puede explicar. Un dios que lo tiene todo, pero que nunca conoció la compañía, la ternura, la luz. Ella retrocede, asustada. Su respiración se agita. Su corazón late como un tambor en la oscuridad. Y en ese instante, mientras intenta comprender lo que ocurre, Hades extiende su mano. El carruaje se acerca. Las sombras la rodean. Y el mundo de Perséfone está a punto de cambiar para siempre. El aire se volvió pesado. El aroma de las flores desapareció, reemplazado por un olor áspero, metálico, como si la tierra hubiera exhalado un suspiro antiguo y olvidado. Perséfone miraba el carruaje oscuro que se alzaba ante ella. Los caballos negros relinchaban con fuerza. Sus ojos brillaban como carbones encendidos, y cada resoplido llenaba el aire de humo. El suelo aún temblaba bajo sus pies, como si el corazón de la tierra latiera con violencia. Hades, el dios que pocos hombres habían visto y vivido para contarlo, la observaba en silencio. Su figura imponente se recortaba contra el abismo abierto. No había furia en su rostro, tampoco ternura. Era algo más profundo, la decisión de un destino ya marcado. Perséfone quiso gritar. Abrió los labios, pero el sonido no salió. Su voz se perdió en la garganta, atrapada por el terror y la sorpresa. El silencio del valle la envolvía como un hechizo. Ni las ninfas, ni los pájaros, ni el viento se atrevían a moverse. 1 segundo. 2 segundos. El tiempo parecía haberse detenido. Entonces, Hades extendió la mano, una mano fuerte, helada, como forjada en piedra y sombra. Sus dedos largos brillaban con la oscuridad misma, invitándola, reclamándola. Ella retrocedió un paso. Su corazón golpeaba con violencia dentro del pecho. Quiso correr, pero el suelo se partió nuevamente y el carruaje avanzó hacia ella como una ola oscura imposible de detener. Los caballos relinchaban, los cascos golpeaban contra las rocas, chispas saltaban con cada impacto. El aire se quebraba con el estruendo y todo el valle temblaba como si fuera a derrumbarse. En un impulso desesperado, Perséfone intentó huir. Sus pies descalzos rozaron la hierba. Su vestido blanco se agitó en el aire, pero no hubo salvación. Hades la alcanzó en un solo movimiento. Su mano fría sujetó la muñeca de la joven con una fuerza imposible de resistir. Perséfone forcejeó. Sus lágrimas brillaron como cristal en sus mejillas. Su voz finalmente escapó en un grito que resonó en la superficie. «Madre». Ese eco desgarrador recorrió el valle, los montes y los ríos. Pero Deméter estaba lejos, demasiado lejos para escucharla. El dios la elevó hacia el carruaje. El viento giró en espirales, arrastrando flores, hojas y polvo. El abismo se abrió aún más, mostrando las entrañas oscuras de la tierra, y con un golpe de látigo, los caballos se precipitaron hacia abajo, arrastrando a su señor y a la joven diosa hacia las profundidades. El mundo de la luz quedó atrás. El azul del cielo desapareció. El verde de los campos se desvaneció. Todo se convirtió en oscuridad. Perséfone sintió que caía en un vacío interminable. El aire era helado, seco, como cuchillas invisibles en su piel. El ruido del carruaje se mezclaba con un silencio aterrador, un silencio tan denso que parecía tener peso. A su alrededor, las paredes del abismo se extendían como gargantas de piedra. Había raíces gigantescas que descendían junto a ellos, serpenteando hacia las sombras. Agua oscura se filtraba en cascadas finas, perdiéndose en la nada. Ella cerró los ojos, deseando que todo fuera un sueño. Pero la voz de Hades rompió el silencio, grave, profunda, inmutable. «No temas. Tu destino no es morir, sino reinar». Las palabras la estremecieron. No eran un consuelo, eran una sentencia.
Una profecía de la que no había escape. El carruaje continuó descendiendo, más y más, hasta que finalmente la oscuridad se transformó en un paisaje nuevo. Un río inmenso y lento se desplegaba ante ellos. Sus aguas eran negras como la obsidiana, y un eco extraño surgía de sus profundidades. En la orilla, un barquero esperaba, encorvado, con un rostro oculto en sombras. Era Caronte, el guía eterno de las almas. Cientos de figuras pálidas vagaban en silencio, esperando su turno para cruzar. Almas que un día fueron hombres y mujeres, reyes y mendigos, héroes y villanos, todos iguales, todos frágiles, todos olvidados. Los caballos se detuvieron. El silencio se volvió absoluto. Caronte inclinó la cabeza con respeto ante Hades, y las almas se apartaron como hojas arrastradas por el viento. Perséfone temblaba. Sus manos buscaban escapar de las de Hades, pero era imposible. El dios la sostenía con firmeza, no con furia, sino con una calma aterradora, como si aquello no fuera un rapto, sino la consumación de algo inevitable. El carruaje se internó en el reino de sombras. Cada paso de los caballos resonaba como un trueno apagado. Las antorchas se encendieron a lo lejos, iluminando murallas de piedra negra, puertas gigantescas que se alzaban como montañas. Perséfone miró atrás, pero no había atrás. El abismo ya estaba cerrado. La superficie, su madre, la luz, las flores, todo había desaparecido. Frente a ella se alzaba el inframundo, un reino inmenso, eterno, imposible de comprender, y allí, junto a Hades, estaba destinada a entrar. El carruaje avanzaba en silencio. El sonido de los cascos de los caballos resonaba como un tambor lejano, profundo, cada golpe hundiéndose en la roca como si la tierra misma quisiera recordar aquel momento. La oscuridad era espesa, casi palpable, pero poco a poco comenzaron a encenderse destellos. Luces temblorosas, pequeñas antorchas que surgían a los lados del camino, como si alguien, en lo más hondo del inframundo, hubiera preparado su llegada. Perséfone, con el corazón acelerado, miraba a su alrededor. Su respiración era rápida, irregular. Cada movimiento de su pecho parecía romper el silencio del lugar. El aire no era como el de la superficie. Aquí era más frío, más seco, y tenía un peso extraño, como si cada inhalación arrastrara memorias ajenas, fragmentos de voces perdidas. Frente a ellos se extendía el primer río del inframundo, el Aqueronte. Sus aguas se movían lentamente, oscuras como la obsidiana, reflejando apenas la luz de las antorchas. No era un río como los que ella conocía en la superficie, llenos de frescura y vida. Este río parecía muerto, y al mismo tiempo, eterno. De él surgían susurros, como si cada gota de agua guardara las palabras de un alma que había pasado por allí. En la orilla, decenas de figuras esperaban, sombras humanas, pálidas, translúcidas, algunas aún con la forma de quienes habían sido, otras apenas un eco de sí mismas. No tenían ojos, o si los tenían, eran vacíos, como huecos que miraban sin ver. Sus manos se extendían, buscando monedas, buscando un pase, buscando lo que ya no poseían. Y entre ellas, firme e inmóvil, estaba Caronte, el barquero del inframundo. Su figura era encorvada, cubierta por un manto oscuro que ocultaba casi todo su rostro. Solo sus manos eran visibles, huesudas, largas, sosteniendo el remo con el que movía su embarcación. Su bote era pequeño, viejo, como si hubiera existido desde antes de los tiempos, flotando en esas aguas que nunca se detenían. Los caballos se detuvieron con un relincho grave. El carruaje crujió y el silencio se volvió absoluto. Las almas callaron, las aguas se aquietaron, y Caronte alzó lentamente la cabeza. Sus ojos, si es que eran ojos, brillaron con un destello blanquecino. No habló, no hizo preguntas, solo inclinó la cabeza ante Hades, como quien reconoce a su señor, como quien ha repetido ese gesto 1000 veces,
y lo repetirá por toda la eternidad. Hades no pronunció palabra. Con un movimiento de su mano, el carruaje continuó, cruzando el río sin necesidad del bote. Las aguas mismas se abrieron, dejando un sendero seco sobre el que los caballos avanzaron. Las almas observaron en silencio, algunas tendiendo las manos hacia Perséfone, como si quisieran tocarla, como si quisieran sentir un instante de vida antes de perderla para siempre. Ella apartó el rostro, asustada. Sus dedos se aferraron al borde del carruaje, sus ojos se llenaron de lágrimas que no se atrevían a caer. En su pecho, el miedo y la nostalgia se mezclaban. Nostalgia por la superficie, por el sol, por los campos que quizás nunca volvería a ver. El río quedó atrás y ante ellos se alzó una muralla gigantesca. Piedra negra, inmensa, interminable. Torres que parecían tocar el techo del inframundo. Almenas afiladas, puertas que se cerraban como la boca de un gigante. Y frente a esas puertas, el guardián, Cerbero, el perro de 3 cabezas. Su cuerpo era enorme, más grande que cualquier bestia de la superficie. Su piel era oscura, cubierta de cicatrices, y de su boca caía un hilo constante de saliva espesa que chisporroteaba al tocar el suelo. 3 cabezas lo miraban todo al mismo tiempo. Una olfateaba el aire, otra gruñía, y la tercera se mantenía en silencio, con los ojos rojos fijos en Perséfone. El sonido de sus cadenas resonaba en el aire, un repique metálico que se mezclaba con el latido del silencio. Cuando vio acercarse el carruaje, sus 3 gargantas rugieron al unísono. Un rugido que hizo vibrar el suelo, que hizo temblar las piedras de la muralla, que llenó de ecos el inframundo entero. Pero al reconocer a Hades, el monstruo retrocedió. Sus cabezas se inclinaron mostrando sumisión. Sus gruñidos se apagaron hasta convertirse en un gemido bajo, como el de un perro que obedece a su amo. Las puertas se abrieron lentamente. El sonido fue profundo, metálico, como un trueno que se repetía una y otra vez. Y el carruaje entró. Al otro lado, Perséfone vio un mundo que parecía infinito. Calles de piedra se extendían en todas direcciones, iluminadas por antorchas que nunca se apagaban. En ellas vagaban miles de almas, algunas caminando en silencio, otras repitiendo gestos de su vida pasada, como sombras atrapadas en una rutina eterna. Más allá, había campos grises donde las almas descansaban, ríos secundarios que serpenteaban como venas oscuras, colinas desnudas que nunca conocieron hierba. El cielo era una bóveda de piedra, tan alta que parecía un firmamento falso, siempre cubierto, siempre inmóvil. En el centro de todo, se alzaba el palacio de Hades, una construcción inmensa, hecha de roca oscura y cristales negros que reflejaban una luz inexistente. Las columnas eran tan altas como montañas, las puertas tan pesadas que parecía imposible moverlas, y sin embargo, estaban abiertas, como si el palacio hubiera estado esperando pacientemente la llegada de su nueva reina. Perséfone sintió un escalofrío. Cada paso que daba el carruaje la alejaba más de la vida, más de la superficie, más de su madre. Pero al mismo tiempo, una extraña fuerza parecía arrastrarla hacia aquel trono. No era solo Hades, no era solo el rapto, era el destino. Un destino que había sido escrito mucho antes de que ella naciera. El carruaje se detuvo en la escalinata del palacio. Hades descendió primero, su figura imponente recortada contra la luz de las antorchas. Extendió la mano hacia Perséfone, no con violencia esta vez, sino con solemnidad, como un rey que ofrece un lugar a su reina. Ella dudó, su cuerpo temblaba, su corazón gritaba por huir. Pero no había salida. Las puertas detrás de ella estaban cerradas, y el inframundo entero la miraba en silencio. Miles de almas, Cerbero, Caronte, los muros, los ríos, las antorchas. Todos parecían contener la respiración, esperando su decisión. Finalmente, Perséfone tomó la mano de Hades. Su piel era fría, más fría que el mármol, más fría que la misma muerte. Y al tocarla,
Supo que su vida había cambiado para siempre. La tierra aún guardaba el eco del grito de Perséfone, un grito que atravesó valles, montañas y mares, pero que su madre, Deméter, no alcanzó a escuchar a tiempo. La diosa de la fertilidad estaba en los campos, bendiciendo cosechas, cuando un escalofrío le recorrió el cuerpo. Un presentimiento oscuro, como una nube que cubría el sol. Algo, o alguien, había arrancado de su lado lo más preciado. Deméter dejó caer las espigas que tenía entre sus manos. El dorado del trigo se desmoronó en el suelo mientras ella se precipitaba hacia el valle donde Perséfone solía jugar. El aire estaba inmóvil, las flores aún agitadas, como si un viento extraño hubiera pasado. Y en el centro del prado, la hierba estaba rota, abierta, quemada, como si la tierra hubiera tragado algo, o a alguien, en un único bocado. ¡Perséfone!, gritó. Su voz resonó como un trueno. Las montañas devolvieron el eco, pero no hubo respuesta, solo silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Deméter cayó de rodillas sobre el suelo. Hundió sus dedos en la tierra, buscó entre las raíces, palpó la humedad. Nada, solo vacío. Su corazón se quebró en un lamento que oscureció el cielo. Nubes pesadas cubrieron el sol. Los campos, antes verdes, comenzaron a palidecer. Las flores cerraron sus pétalos. Los ríos se volvieron lentos, el aire frío. El mundo compartía el dolor de la diosa. Deméter, desesperada, comenzó a vagar. Durante 9 días y 9 noches recorrió mares y montañas, sin comer, sin descansar, sin detenerse. Su túnica, antes brillante como la aurora, se ensució de polvo y lágrimas. Sus pies sangraban, pero no sentía el dolor. Su único pensamiento era su hija. Preguntó a ninfas, a pastores, a aves y a árboles. Nadie había visto nada. Nadie conocía el destino de Perséfone. El mundo se marchitaba con cada hora que pasaba. Las espigas caían antes de madurar. Los frutos se pudrían en las ramas. Los animales vagaban hambrientos. Los hombres empezaron a mirar el cielo con miedo, rogando a los dioses por ayuda. Pero Deméter no escuchaba oraciones. Ella misma era un grito en la eternidad. La diosa llegó a las costas del océano. Allí, con el cabello enredado por el viento y el rostro marcado por las lágrimas, llamó a Hécate, la diosa de la noche y los misterios. Hécate apareció envuelta en sombras, con 2 antorchas en las manos. Sus ojos brillaban con un fuego extraño. «Hermana», dijo con voz grave, «tu dolor atraviesa el mundo. La tierra lo siente, los hombres lo padecen, pero yo no vi el rapto. Solo escuché un grito tan profundo que aún resuena en los ríos». Deméter apretó los puños. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero su mirada ardía con furia. «Entonces, ¿quién lo vio? ¿Quién puede decirme dónde está mi hija?» Hécate inclinó la cabeza. «Helios, el que todo lo observa, el que jamás cierra los ojos». Con esa esperanza, Deméter corrió hasta el Palacio del Sol. Helios, el titán que guía la carroza solar, la recibió con luz cegadora. Su voz retumbó como un resplandor en el viento. «Lo vi, Deméter. Vi a Hades, señor del inframundo, abrir la tierra y llevarse a Perséfone». El mundo pareció detenerse en ese instante. La diosa cayó de rodillas. Un lamento desgarrador escapó de su pecho. El aire mismo se quebró bajo el peso de su dolor. Helios continuó: «No llores contra la injusticia de los dioses, porque fue con el consentimiento de Zeus. El padre de tu hija entregó su mano a Hades, para que ella reinara en la sombra». Deméter sintió un fuego recorrer su sangre. Zeus, su propio hermano. El rey de los dioses había permitido aquella traición. Se levantó, temblando de rabia. Su rostro, antes radiante, estaba cubierto de sombra. El mundo tembló bajo sus pies. «Si mi hija no vuelve», dijo con voz grave,
que hizo estremecer las montañas. La tierra no dará fruto, que los hombres mueran de hambre, que los campos se sequen, que los altares se apaguen. Y así fue. La diosa abandonó los templos, dejó de bendecir la tierra. El invierno se extendió por primera vez. Los ríos se congelaron, los árboles se cubrieron de escarcha, los hombres murieron en silencio bajo el peso de la miseria. Los dioses comenzaron a inquietarse. Sin sacrificios, sin ofrendas, sin templos en pie, el Olimpo mismo empezaba a debilitarse. Zeus, al ver el caos, envió mensajeros a Deméter. Le ofreció riquezas, le ofreció templos, le ofreció poder. Pero ella solo respondió con silencio. Un silencio que helaba la sangre de cualquiera que lo escuchara. Finalmente, Zeus comprendió que no podía ignorar más aquel juramento. Mandó llamar a Hermes, el mensajero de los dioses, el único capaz de entrar y salir del inframundo sin ser detenido. «Desciende a la morada de las sombras», ordenó Zeus. «Habla con mi hermano. Dile que la tierra muere, que el mundo se apaga, y dile que Perséfone debe regresar». Hermes, con sus sandalias aladas, emprendió el viaje. Atravesó mares, montañas y vientos hasta encontrar la grieta que lo llevaría al reino de Hades. Mientras tanto, Deméter aguardaba en silencio, de pie en un campo seco y marchito. El viento helado agitaba su cabello. Su mirada estaba fija en el horizonte. El mundo entero contenía la respiración, esperando el desenlace. Porque todos sabían que si la hija no regresaba, el mundo se perdería con ella. Hermes descendió ligero, con el brillo de sus sandalias aladas cortando la oscuridad. Su cuerpo parecía resistir el peso del inframundo, pero incluso él, mensajero de los dioses, sintió el aire denso, pesado como plomo, envolver su pecho. El silencio era tan profundo que solo sus pasos se escuchaban, repitiéndose en ecos que parecían multiplicarse hasta el infinito. Atravesó ríos de sombras, vio almas deambulando sin rumbo, escuchó lamentos que parecían provenir de todas partes y de ninguna. Pasó ante Cerbero, que gruñó, aunque sin atacarlo, pues conocía bien el aroma divino del mensajero. Y al fin llegó a las puertas del palacio. Hades lo esperaba en su trono, su capa extendida como un mar de sombras. Perséfone estaba a su lado, silenciosa, con la mirada perdida en el suelo. Su piel pálida parecía reflejar la luz de las antorchas, como si se hubiera convertido en parte del propio reino. Hermes habló con voz firme, aunque su corazón sabía que caminaba sobre un terreno peligroso. «Señor del inframundo», dijo inclinándose, «traigo un mensaje del Olimpo. La tierra se marchita, los hombres mueren, los altares se vacían. Deméter ha jurado no dar fruto mientras su hija permanezca aquí. Y Zeus, tu hermano, ordena que Perséfone regrese a la superficie». Las sombras del salón vibraron. Las almas murmuraron en un coro apagado, como un viento helado recorriendo grietas. Hades permaneció en silencio. Su rostro era impenetrable, sus ojos oscuros como abismos que no dejaban escapar ni un destello. Perséfone levantó lentamente la mirada. Su corazón dio un salto. Era posible. Podía regresar a los campos, al sol, a los brazos de su madre. La esperanza que había estado dormida en lo más profundo de su pecho despertó con un temblor. Hades, finalmente, habló. Su voz grave hizo retumbar las columnas del salón. «Ella es mía. Fue traída aquí por destino. En este reino se sienta a mi lado como reina, no como esclava». Hermes lo miró con calma, pero su tono no vaciló. «El destino de todos los dioses depende de la tierra. Si muere, nosotros también caeremos. Prefieres un trono de sombras sobre un mundo vacío». El silencio volvió. El dios del inframundo observó a Perséfone. Ella temblaba, pero en sus ojos había un brillo nuevo, mezcla de súplica y determinación. Hades bajó la mirada como si reflexionara. Luego, lentamente, se levantó de su trono. Su capa se arrastró sobre el mármol,
haciendo un sonido que se confundía con un suspiro profundo. Se acercó a Perséfone y tomó sus manos entre las suyas. Sus dedos eran fríos, pero el contacto tenía un peso extraño, como si llevara consigo eternidades enteras. «Si deseas regresar, regresa», dijo. La joven abrió los ojos sorprendida. Por primera vez, sintió que podía respirar. Pero entonces, con un gesto casi imperceptible, Hades hizo aparecer en su mano un fruto, una granada. La cáscara brillaba como sangre bajo la luz de las antorchas. La abrió con cuidado, revelando semillas rojas, brillantes, como gemas vivas. El aroma era dulce, tentador, imposible de ignorar. Hades acercó el fruto a Perséfone. Su voz se suavizó, aunque seguía siendo profunda como la piedra misma. «Prueba. Solo una semilla antes de partir». Perséfone dudó. No entendía la intención oculta, pero el hambre, la nostalgia, la debilidad de tantos días sin probar alimento, la vencieron. Sus labios rozaron el fruto. Tomó una semilla, la masticó. El sabor era dulce y amargo al mismo tiempo, un contraste imposible de describir. En ese instante, el destino quedó sellado. Hermes, que lo había observado todo, frunció el ceño. Sabía bien lo que significaba. Quien probaba el alimento del inframundo estaba unido para siempre a él. La joven había roto, sin saberlo, el último lazo que la unía a la libertad. Perséfone no comprendió al inicio. Miró a Hermes, confundida, buscando explicación. El mensajero bajó la mirada con un gesto de pesar. Hades regresó a su trono con una calma fría. Sus palabras fueron firmes, inapelables. Ella podrá subir con su madre. La tierra volverá a florecer, pero no puede apartarse de mí para siempre. Ha probado el fruto de mi reino. Ahora nos pertenece a ambos, a la luz y a la oscuridad. Hermes guardó silencio. Sabía que el engaño estaba consumado, pero también que era inútil discutir. Las leyes antiguas, más viejas que Zeus, más viejas que el Olimpo mismo, no podían romperse. Perséfone sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No era libre, no lo sería jamás, pero tampoco estaba perdida por completo. Una parte de ella podría regresar al mundo, aunque otra quedaría encadenada al inframundo. Hermes inclinó la cabeza, aceptando el pacto no dicho. Con un gesto rápido, levantó su caduceo y abrió un sendero de luz entre las sombras. El camino hacia la superficie estaba abierto. Perséfone dio un último vistazo al trono, a Hades inmóvil, observándola con ojos de eternidad. No había odio en su rostro, ni siquiera crueldad. Había algo más inquietante, una paciencia infinita, como quien sabe que el tiempo siempre le dará la razón. Con el corazón dividido, la joven avanzó hacia la luz. Sus pasos resonaron en el mármol como ecos de despedida. El inframundo quedó atrás. El sendero abierto por Hermes se extendía como un túnel de luz entre sombras. Perséfone lo siguió con pasos inseguros, como si cada uno de ellos pudiera desvanecerse bajo sus pies. El aire cambió poco a poco. Dejó atrás la humedad pesada del inframundo, la frialdad eterna de los muros de obsidiana, y comenzó a sentir una brisa tibia que acariciaba su piel. La oscuridad se disipaba lentamente, como un sueño del que se despierta con dificultad. Y entonces, de repente, apareció ante ella el resplandor del mundo. El sol, dorado y pleno, iluminaba los campos marchitos. Perséfone cerró los ojos, cegada por una claridad que había olvidado. El aire fresco, el canto de los pájaros, el aroma a tierra mojada, todo la envolvía en una ola de recuerdos. Pero lo más fuerte de todo era la presencia que la esperaba. Deméter, su madre, corría hacia ella. El tiempo no había borrado su fuerza ni su desesperación. Cuando al fin la abrazó, el mundo entero pareció respirar otra vez. El llanto de Deméter se mezcló con risas, con sollozos de alivio. Sus manos temblaban al acariciar el rostro de su hija,
como si temiera que se desvaneciera en cualquier momento. Hija mía, mi pequeña, has vuelto. Perséfone, entre lágrimas, respondió apenas con un susurro. Madre, te extrañé tanto. En ese instante, como si el propio corazón de la tierra hubiera escuchado el reencuentro, los campos comenzaron a revivir. Las flores brotaron con un estallido de color, los árboles abrieron sus brotes, los ríos aumentaron su caudal, y la hierba verde cubrió de nuevo los valles. La alegría de Deméter se derramó sobre la tierra entera. Los hombres levantaron los ojos al cielo agradecidos, los animales recobraron fuerzas, y los altares volvieron a llenarse de ofrendas. Pero la dicha duró poco. Hermes, que había seguido de cerca el ascenso, guardaba un silencio inquieto. Sabía que debía contar lo ocurrido, y no podía retrasarlo más. Con voz baja, interrumpió el abrazo. Deméter, Perséfone ha regresado como ordenó Zeus, pero hay algo que debes saber. La diosa alzó la mirada, aún húmeda de lágrimas. ¿Qué dices, Hermes? El mensajero vaciló un instante, luego habló con la firmeza de quien carga un peso inevitable. Antes de partir, probó el fruto del inframundo, comió una semilla de granada. Deméter palideció. El aire a su alrededor se volvió frío. Los brotes recién nacidos parecieron inclinarse con temor. ¿Qué significa eso?, susurró, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Hermes bajó la mirada. Significa que no podrá estar siempre contigo. El lazo con el inframundo ha quedado sellado. Parte de ella pertenece a Hades. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Deméter apretó con fuerza a su hija, como si quisiera arrancar la verdad del destino mismo. ¡No!, gritó. No después de tanto sufrimiento, no después de ver morir la tierra entera. Perséfone, con los ojos nublados, tomó las manos de su madre. Su voz temblaba, pero había en ella una madurez nueva, adquirida en las sombras. Madre, no fue por maldad. No sabía lo que hacía, y aunque mi corazón anhela quedarme a tu lado, no puedo negar lo que ha sido marcado. Las palabras eran dulces y terribles al mismo tiempo. Fue entonces cuando Zeus descendió. El cielo se abrió, y el rayo de su poder iluminó el campo reverdecido. Con su presencia, los dioses entendían que la decisión final estaba cerca. Zeus miró a Perséfone, luego a Deméter, y finalmente a Hermes. Su voz resonó como trueno lejano. La tierra no puede volver a morir, pero tampoco podemos romper la ley antigua. Deméter lo enfrentó con una furia contenida. ¿Llamas justicia a esto, hermano? Que mi hija sea arrancada de mí por un engaño. Zeus suspiró. Sabía que ninguna decisión dejaría satisfechos a todos. No, pero es el único equilibrio posible. El dios levantó la mano, y el cielo respondió con destellos. Escuchad, dioses inmortales. Perséfone pasará parte del año en el inframundo, junto a Hades, como reina de las sombras, y pasará el resto en la tierra, al lado de su madre, trayendo vida y cosechas. Deméter apretó los labios, luchando contra la desesperación, pero la tierra misma pareció aceptar ese destino. Los campos se abrieron con flores nuevas, mientras un aire fresco acariciaba sus cabellos. Zeus continuó: cuando Perséfone descienda, los días se volverán oscuros, la tierra se dormirá y el frío dominará. Pero cuando regrese, la primavera volverá, los frutos crecerán y los hombres alabarán tu nombre, Deméter. Perséfone escuchaba en silencio. Su corazón estaba dividido, pero comprendía que no había salida. Sabía que nunca sería completamente de la tierra, ni completamente del inframundo. Su vida sería un puente entre dos mundos. Tomó la mano de su madre y la besó con ternura. Madre, no llores. Aunque deba partir, siempre volveré. Y cada vez que la tierra florezca,
será mi voz diciéndote que aún estoy contigo. Las lágrimas de Deméter se convirtieron en rocío sobre los campos. Y la diosa, aunque con dolor, aceptó el pacto. Si ese es el destino, que así sea. Pero mientras Perséfone camine bajo el sol, ningún hombre pasará hambre y ningún altar quedará vacío. Zeus asintió. Hermes guardó silencio, sabiendo que la decisión estaba sellada. En ese momento, la tierra entera comprendió el ciclo que regiría para siempre. La ausencia de Perséfone sería el invierno, el luto de Deméter, el sueño de las semillas. Su regreso sería la primavera, el canto de las aves, la promesa de abundancia. Así, la historia de madre e hija quedó grabada no solo en los mitos, sino en el pulso mismo de la naturaleza. Cada estación sería un recordatorio eterno de amor, pérdida y reencuentro. El pacto había sido sellado. Perséfone, hija de la primavera y reina de las sombras, viviría dividida entre dos mundos. Un destino extraño, mitad bendición y mitad condena, pero también un equilibrio necesario que unía el cielo, la tierra y el inframundo en un solo ciclo. Los dioses regresaron a sus moradas. Zeus, satisfecho con haber evitado la destrucción del mundo. Hermes, con el alivio de haber cumplido su misión. Deméter y Perséfone, unidas en un abrazo que no borraba la tristeza, pero sí la convertía en fuerza. La tierra floreció como nunca antes. Los campos se llenaron de trigo dorado, los olivos dieron fruto, las uvas se tornaron dulces, y el hombre volvió a cantar alabanzas a los dioses. Cada estación de abundancia era celebrada como un regalo divino, como si la propia Perséfone hubiera vuelto a caminar entre los mortales. Pero el ciclo no tardó en mostrarse. Cuando llegaba el momento en que la joven debía volver al inframundo, la tierra entera lo sentía. Las flores se marchitaban lentamente, las hojas caían, los días se volvían más cortos y el frío comenzaba a cubrirlo todo. Era el luto de Deméter, la huella del vacío. Cada invierno se convirtió en un recordatorio de la separación, en un espejo del dolor de una madre que perdía a su hija una y otra vez. Sin embargo, también era una promesa, porque después del invierno siempre llegaba la primavera. Los antiguos griegos no solo contaban esta historia para explicar el cambio de las estaciones. En ella encontraron un reflejo profundo de la condición humana. El mito enseñaba que todo lo que nace debe morir, y todo lo que muere puede volver a renacer. La semilla que se entierra bajo la tierra oscura es como Perséfone descendiendo al inframundo. Permanece oculta, invisible, en un silencio frío, pero con el tiempo vuelve a salir, convertida en espiga, en flor, en fruto. Es la eterna danza entre la vida y la muerte, entre la ausencia y el regreso. Deméter representa el amor maternal, el vínculo inquebrantable que une a padres e hijos, incluso frente a los dioses más poderosos. Perséfone encarna la transformación, de doncella inocente a reina de un reino sombrío, de víctima a figura esencial del equilibrio cósmico. Así, este mito se convirtió en un espejo del alma humana, la pérdida, el duelo, la esperanza y el renacer. Con el paso del tiempo, la historia de Deméter y Perséfone dejó de ser solo un relato contado alrededor del fuego. Se transformó en el centro de uno de los cultos más sagrados de la antigua Grecia, los misterios de Eleusis. En Eleusis, durante rituales secretos que se celebraban cada año, los iniciados revivían simbólicamente el viaje de Perséfone. Descendían a la oscuridad, enfrentaban la muerte y finalmente volvían a la luz, renaciendo en una nueva comprensión de la vida. Nadie fuera de los iniciados conocía los detalles de aquellas ceremonias, porque juraban guardar silencio. Pero se decía que quienes participaban dejaban atrás el miedo a la muerte, pues entendían que el final no era más que un regreso a la tierra, un sueño antes del despertar. Así, el mito se convirtió en algo más que una explicación de las estaciones. Fue una promesa de eternidad. La granada, fruto rojo y misterioso, se volvió símbolo de este pacto eterno.
cada semilla recordaba la elección de Perséfone, ese instante que unió para siempre su destino con el de Hades. Para los griegos, la granada era tanto un símbolo de vida y fertilidad, como de muerte y unión con el más allá. Los altares de Deméter y Perséfone se adornaban con ellas, recordando que en cada grano de ese fruto se escondía una verdad. La vida siempre está entrelazada con la muerte, y la muerte siempre lleva en sí la semilla de la vida. Incluso hoy, miles de años después, la historia de Perséfone sigue hablándonos. Todos, en algún momento, vivimos nuestro propio descenso al inframundo. Puede ser una pérdida, un dolor, una separación, un momento en que el mundo se vuelve frío y estéril. Pero, como Perséfone, siempre tenemos la posibilidad de volver a la luz. El renacer llega en forma de nuevos comienzos, de abrazos reencontrados, de esperanzas renovadas. El invierno de la vida no es eterno. Siempre habrá una primavera esperando. Y en ese ciclo, reconocemos que la oscuridad no es enemiga de la luz, sino parte de un mismo equilibrio. Así terminó la historia de Perséfone y Deméter. Pero no en verdad terminó, porque sigue latiendo en cada estación, en cada semilla, en cada corazón humano que comprende el valor del renacer. Cuando los campos florecen, cuando el aire se llena de fragancias nuevas, recordamos que Perséfone ha regresado. Y cuando el frío llega y las noches se alargan, sabemos que ha descendido de nuevo a las sombras, llevando consigo la promesa de volver. Ese es el eco eterno del mito, un canto de pérdida y esperanza, un recordatorio de que todo lo que amamos puede irse, pero también regresar, y que en cada renacer, en cada estación que despierta, la vida nos ofrece otra oportunidad de empezar de nuevo. El mito de Perséfone y Deméter no es solo una historia antigua, es un susurro que viaja a través del tiempo, recordándonos que todo en la vida es un ciclo. El día se convierte en noche. La semilla duerme bajo la tierra antes de despertar en flor. El invierno llega con su silencio, pero siempre guarda en secreto la promesa de una primavera. Perséfone sigue descendiendo y regresando, año tras año. Y en cada estación podemos sentirla. En el aroma de los campos recién florecidos, en el frío que nos invita a recogernos en casa, en la lluvia que riega la esperanza de los hombres. Quizá por eso este mito nunca murió, porque no habla solo de dioses y reinos lejanos. Habla de nosotros, de nuestras pérdidas, de nuestros duelos, de nuestros renaceres, de ese amor que, aunque separado por la distancia o el destino, siempre encuentra un camino para regresar. Cada vez que cierres los ojos en medio del invierno de tu vida, recuerda, la primavera siempre vuelve. Ese es el regalo de Perséfone, la reina que une la luz y la oscuridad, la hija que nunca deja de regresar al abrazo de su madre. Y mientras las estaciones cambian, el eco de este mito seguirá sonando, como un canto suave que acompaña los sueños de la humanidad. Si esta historia te envolvió, si sientes que su mensaje merece ser escuchado por más personas, te invito a apoyar este espacio. Dale un like, comparte este relato con quienes disfrutan de los misterios antiguos y suscríbete para seguir escuchando más mitos, leyendas y relatos oscuros que nos conectan con lo eterno. Porque cada historia que contamos es una semilla que vuelve a florecer